Buenos días. Bueno, estamos reanudando la sesión, la segunda parte de la sesión Coloquio Internacional México después de sus centenarios. Agradecemos a todos su asistencia y su recurrencia, por supuesto. Y abrimos hoy con un tema, bueno, abrimos y cerramos porque es la sesión de cierre, con una conferencia magistral del doctor Mauricio Tenorio Trillas, que desde su ya clásico México en las Ferias Mundiales, publicado en 1996, se ha interesado en el tema de la modernidad, sin dejar de lado, por supuesto, la historiografía del siglo XIX y XX, o la polémica en la historia desde la cultura de los siglos XIX y XX. Entre sus libros, De cómo ignorar, El Porfiriato, una propuesta y un balance, Historia y celebración, México y sus centenarios, Mauricio Tenorio es doctor por la Universidad de Stanford y es actualmente profesor del Departamento de Historia de Chicago y profesor asociado en el CIDE. Mauricio Tenorio no necesita muchas presentaciones, un ensayista prolífico que, como decía ayer Tomás, en efecto hace de la historia un género narrativo. Los dejo con esta conferencia, Paradojas de una imagen nacional, México 1900-1960. Recuerdo, para quienes no estuvieron, bueno, para los que estuvimos la sesión pasada y para los que se incorporan, la dinámica de la sesión. El doctor Tenorio presenta su trabajo. Vamos un poco atrasados, pero trataremos de ajustarnos al tiempo. Tiene 1 hora, tendremos un receso y después viene la sesión de comentarios. Mauricio Tenorio. Muchas gracias, agradezco la invitación para estar aquí. Nunca había estado y me da mucho gusto venir aquí. Lo que voy a presentar es un poco indecente porque es una cosa que estoy haciendo apenas después de terminar otros proyectos más grandes, de los que sí había hecho mucho trabajo. Y para los que estuvieron ayer en la sesión de la tarde, esto es como una larguísima cita a pie de página de lo que ayer estábamos hablando el profesor Knight. Y como muchas veces en mi trabajo es simplemente una cita a pie de página de algunas ideas ya propuestas por el profesor Knight. Lamento que esto es un trabajo más largo, de muchas páginas, y que como una cita, pues no, la computadora no te deja hacer citas de las citas. Entonces no incluye citas todavía porque estoy en la elaboración. Por lo tanto, seré muy crudo, pero espero que esto sirva para inspirar ideas. Toda la retahíla aquella del mestizaje, el indigenismo, el estatismo, la mexicanidad y la escritura de la historia, esas y más piezas del nacionalismo mexicano, para 1940 sufrieron una metamorfosis. De metáforas con mayor o menor peso cultural, estético e histórico, a metáforas de un estado de bienestar amplio, corrupto, funcional y corporativista. Estoy embarcado en indagar cómo adquirió y cuáles fueron las caras del estado de bienestar mexicano. Esto es lo que me viene ocupando, pero la cosa va muy lenta. Por lo pronto ofrezco algunos meros esquemas a manera de reporte de investigación. El punto de partida es, quiero afirmar, que para fines de la década de 1940, la nación y el Estado postrevolucionarios, dependiendo de la situación y del momento, podían poner la cara de estado de bienestar moderno, tan cara como la de cualquiera de los estados de bienestar que comenzaron a fines de la década de 1880 y florecieron entre 1929 y 1950. Quiero decir que era una cara, no una esencia,
Por lo pronto no puedo afirmar con rotundidad que México tuvo un estado de bienestar moderno y consolidado. Eso hay que estudiarlo a coro con otras historias, la historia fiscal, la historia económica, la historia de las ciencias sociales y la historia de la política del siglo XX. Pero sospecho que en efecto en México sí existió un estado de bienestar y su actual fracaso o su endémica reproducción de la desigualdad no ha sido prueba de su inexistencia en el pasado, sino por el contrario de su parecido con muchos estados de bienestar que surgieron en la posguerra. Porque el mexicano, como el argentino o el español, incluso hasta 1964 el estadounidense, no tuvieron por origen y alma la redistribución. Su lógica no respondía al ritmo de la igualdad, sino al de los equilibrios políticos y a menudo de alargar enraizados poderes fácticos, ora fuera una aristocracia obrera cooptada por el peronismo, o los viejos privilegios de la oligarquía sureña en Estados Unidos, cuyo poder no fue tocado por el New Deal. El trasunto del estado de bienestar mexicano tiene su intríngulis, cambia con soberana facilidad de máscara, a veces porta la de la nación, a veces la del estado de bienestar. Claro, el New Deal en Estados Unidos no es ni menos ni más, patriotismo, parches, experimentos en seguridad social, seguros de desempleo o subsidios a la producción cultural. Pero en México los íconos nacionalistas ganaron energía con los usos y abusos que el estado de bienestar les daba, para alcanzar o para pretender que alcanzaba amplísimas capas de la población. También está recargada del nacionalismo vía el estado de bienestar. También esta carga de nacionalismo vía el estado de bienestar se dio en Estados Unidos. Para 1980, en Estados Unidos, para muchos la nación no era otra cosa que los food stamps que reciben los pobres en Estados Unidos. Pero en México la escala fue mayor y con mucho mayor dádivas aledañas, los créditos agrícolas, los seguros, la vivienda, el acceso a la salud y a la educación llegaban a capas amplias y todo venía acompañado de la posibilidad de beneficiarse de la cadena de producción y distribución de poder, asistencia y favores dentro del monstruo burocrático de un Estado asistencial cada vez más grande. Bueno, no sé qué fue, pero fuera esto, fuera lo otro, el estado de bienestar mexicano no fue un plan, sino un experimento irrefrenable, con un ojo al gato, a lo doméstico, y otro al garabato, al mundo. Tampoco su decadencia o fin fue una decisión malévola del neoliberalismo, sino una muerte por agotamiento de materiales. Su decadencia empieza, como casi en todos lados, con las crisis económicas mundiales de la década de 1970 y se acelera después de una pausa petrolera a partir de la debacle económica del país en la década de 1980. Lo que México tuvo por estado de bienestar fue, como era común en todas partes, corrupto, acaso demasiado, pero sobre todo fue débil fiscal y políticamente, demasiado ligado a los amarres y desamarres del partido del Estado. Es decir, el estado de bienestar mexicano, lo que fuera, no tenía anticuerpos para defenderse ni de una seria crisis económica ni de la democracia. La fiebre del bicentenario y centenaria, si algo, será para los futuros historiadores la marca del alejamiento entre la imagen de la nación y las del estado de bienestar. El 2010 dejó un sabor de vacuidad e intrascendencia con el repetir incansable de las mismas perogrulladas historiográficas y simbólicas del nacionalismo mexicano. El mal sabor de boca que dejó esto deviene de que las perogrulladas lo son más porque ya no tienen chicha detrás. Presumir de mestizaje o de herencia indígena o de Madero o de Carranza sin que la presunción fuera la metáfora de un acceso a un estado de bienestar fue confundir sexo con masturbación. Es lo mismo, pero es completamente diferente. Por el momento estoy en busca de los hacedores del rostro y cuerpo del estado de bienestar. Creo que los principales no fueron ni Díaz, ni Calles, ni Cárdenas, sino los debates y pleitos en importantes
gremios, los médicos, los abogados, los economistas, los artistas, los intelectuales, los periodistas y los líderes sindicales. No quiero decir que todos ellos trabajaran para el Estado, sino que sus discusiones y la peculiar relación postrevolucionaria de todos ellos con el Estado los convirtieron en eso, los hacedores de los experimentos del estado de bienestar mexicano. Como en muchos lados, a lo largo de las 4 décadas, lo que movilizó los experimentos del estado de bienestar mexicano no fue el crecimiento en fortaleza y poder del Estado, sino la autoconciencia de debilidad económica y política. Y eso fue lo que lo hace evolucionar. Claro, yo no puedo escribir esta historia sin ver las coordenadas en las que se ubica en la historia general. Y tal cual la nación o el amor, el moderno estado de bienestar es de esa clase de cosas que no se descubren, se imaginan. No fue un resultado irremediable de la historia, pero lo dicho, como el amor o la nación, una vez en curso, el estado de bienestar ganó la apariencia de resultado histórico óptimo e inevitable. También de experiencia de esas que se viven como muy locales e íntimas, pero que en realidad son un coro de ensayos y errores globales y compartidos. La historia de lo que en inglés se llama el welfare state en Inglaterra, en un libro muy interesante sobre el dilema fiscal en Inglaterra que se llama Trusting the Leviathan, o el problema del progresivismo, del pensamiento progresivista en Estados Unidos, en un libro muy bueno que se llama Atlantic Crossings, o el de la Europa, el de los científicos políticos recientes que han hecho una caracterización del estado de bienestar, como un libro que se llama Three Words of the Welfare Capitalism, o el desarrollo de lo que Peter Lindert llama Growing Public, o el desarrollo del estado de bienestar en Río de Janeiro, en un libro muy interesante reciente de mi colega Brody Fisher que se llama Poverty of Rights. Todos estos libros revelan los parámetros básicos y la cronología pelona del relato a contar de los orígenes remotos de la transformación del liberalismo económico antiestatista que culpa a los pobres de su miseria, a la idea de que los pobres son problemas, errores y desvíos en el mercado y crecimiento económico que obligaba al Estado a intervenir. Un desarrollo muy del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, que se embarcó en la ayuda a los pobres tan pronto como 1782 y que luego con la Poor Law en 1834 paró. Sin hacer, como ya se ha hecho hasta el cansancio, una tipología histórica de los estados de bienestar, las coordenadas creo que pueden sintetizarse rápidamente en unas cuantas. El primero, el dilema fiscal, o lo que es lo mismo, cómo puede ponerle chicha a la idea de estado de bienestar. Sin eso no hay estado de bienestar. Este fue el dilema del rey, de la protección de sus vasallos, los impuestos nacionales de guerra, de las modernas ideas de contribución, redistribución y asistencia. No me voy a detener mucho en esto, es una larga discusión histórica. La segunda característica general de todos los estados es la variopinta concepción de la legitimidad del Estado, lo que es decir, ¿para qué es bueno el muy mentado Estado? ¿Cómo y cuándo y por qué el Estado sirve de modo del desarrollo económico y del garante del bienestar social? Históricamente esto no ha sido cosa de más o menos democracia, sino de más o menos estabilidad, inestabilidad, consenso o conflicto. Pudo haber sido un Bismarck cuya legitimidad derivó de un estado de bienestar creado para minorar el miedo revolucionario y mantener los privilegios de los de siempre, o pudo ser un estado Robin Hood que robaba a los ricos para distribuir a los pobres, pero solo porque no tiene el suficiente apoyo entre los ricos y a base de robinjoonadas adquiría el poder para negociar con los ricos. O puede ser un estado que adquiere su legitimidad por ser el puerquito que se rompe cada que hay una crisis y un desastre. Pero de democracia, poquísimo. La otra característica de estas características generales sería la redistribución. Casi todos los estados de bienestar se embarcaron en una cierta redistribución, pero casi ninguno se explica por un afán redistributivo. Qué tan exitoso o duradero fueron los de redistribución no es una historia de intenciones, sino de balance de poder.
de consecuencias no planificadas. Eso sí, en la historia la redistribución y el gasto social, mientras más se intentan y más significativamente, produce un efecto de círculo virtuoso. Llega un momento en que el motor de la redistribución se enciende y es muy difícil apagarlo. Es más difícil apagarlo que seguirle echando gasolina. Otra característica es la percepción de la complejidad social. Ustedes estudian todos los estados de bienestar, todos dicen, es que la sociedad se ha vuelto muy compleja. Yo no sé cuándo la sociedad no es compleja, pero es muy curioso que todas las historias hablan de esto, la complejidad social. Yo hablo de la percepción de la complejidad social, es decir, cómo y por qué las sociedades industriales parecen más llenas de problemas y contradicciones. Es importante el cómo y por qué se empieza a hablar de complejidad, porque no es que las cosas hayan sido simples alguna vez. Otra característica muy importante que estoy siguiendo es la creciente necesidad de mapas de la sociedad, censos, estadísticas, diagnósticos de todo tipo. Lo que es decir, el gradual surgimiento de las ciencias sociales como un arma y justificación indispensable para que el Estado interactúe, para bien o para mal, con la sociedad. Cosa que se hizo siempre de manera global, viéndose los unos a los otros, copiando, adaptando, recolectando experiencias por todo el mundo. Ejemplos pioneros son un famoso estudio que hizo el presidente Hoover en Estados Unidos que se llamó Recent Trends, o los estudios y viajes alrededor de la elaboración del plan sexenal para Lázaro Cárdenas, la consolidación de una escuela keynesiana en la economía o las escuelas de administración pública. Hay otra coordenada muy obvia, que es el miedo a la revolución, el obrerismo mundial y sus distintas expresiones. Por ello, todos los estados de bienestar fueron acción o reacción a lo que pasaba o dejaba de pasar en la Unión Soviética y en el comunismo internacional. Otra coordenada muy fácil de entender, sobre todo en el caso de Estados Unidos y de ciertas partes de Europa, es la guerra. Nada como una buena guerra para lograr los poderes extraordinarios para encender la mecha o mantener el fuego de un estado de bienestar. Otra coordenada que yo he estado siguiendo es la variada digestión de la idea del cuerpo humano y social, como expresión esencial y mínima tanto de las necesidades sociales como de la importancia del Estado. Inevitablemente esto se vincula a la historia de entre todos los estados de bienestar, a la medicina y a la biología, en especial a dos espinosos terrenos. Por un lado, el cuerpo de la mujer como objeto de cuidado y acción poco a poco más importante para el Estado, eje de la educación, la reproducción y la salud de la sociedad. Por otro, a la idea de raza. Ni para qué entretenerse mucho con eso, todos sabemos de qué se trata. El estado de bienestar nace, crece, se reproduce y empieza a morir en paralelo a los vaivenes del racismo. Las maneras en que y la última característica que quiero mostrar es las maneras en que las diferentes versiones del estado de bienestar se enraizan en las culturas y las simbologías locales. Y esto porque las constantes tendencias a hacer del estado de bienestar sinónimo de nación, a hacer de los ciudadanos ejemplos de orgullo de un acceso a servicios. De ahí la necesidad de hacerse brand, de hacerse un nombre, de tener rostro doméstico, aceptable e internacionalmente reconocible para el estado de bienestar. Es por esto que en mayor o menor medida la historia de todos los estados de bienestar se entrecruzan con las historias de los distintos nacionalismos, pero no son lo mismo. Hay una cronología, no me voy a parar mucho, me voy a poner lo que estoy haciendo con una lupa, es seguir estas coordenadas en tres paradojas de la historia de la imagen del estado de bienestar mexicano. La primera es lo que yo llamo la histera, es decir, la paradoja del útero femenino en la historia del estado de bienestar mexicano. La segunda son los mendigos, o la paradoja la paradoja cristiana y modernista en la historia de la imagen del estado de bienestar mexicano. Y el último son las ilustraciones o la paradoja de las vanguardias artísticas en la imagen de la historia del bienestar mexicano, del estado de bienestar. Estas indagaciones no las he terminado, faltan muchos cabos sueltos y sobre todo, como he dicho y repito nuevamente, esta historia no tiene ningún sentido sin esas otras historias que se han venido escribiendo como la historia fiscal, la historia económica y la historia política.
No les voy a tratar, sería muy largo, hablar de los 3 casos, de la histeria, el útero, los mendigos y las vanguardias en las ilustraciones mexicanas. Por lo tanto, nada más voy a tratar una, que es la última, que es la de las vanguardias mexicanas, basada en un estudio de las ilustraciones mexicanas que se publican entre 1910 y 1960, sobre todo en las revistas, libros publicados por el Estado. Como ustedes saben, el Estado, como decía ayer la profesora Mary Kay Vaughan, se vuelve en el gran patón de todos los artistas y escritores de México y se ponen a trabajar en ilustrar libros, y son muchos. ¿Cómo le hago, Ok. Entonces les voy a mostrar una serie de imágenes sin comentar mucho de todo esto para que vean, porque no puedo dedicar, todas las partes incluyen muchas imágenes y muchas, si ustedes quieren, elucubraciones todavía muy preliminares, pero no lo puedo mostrar, es muy largo y les voy a mostrar una serie de imágenes que van de más o menos 1910 a 1960, de muchas que he recolectado. Y quiero que vayan viendo cómo va variando la imagen entre el Estado y la nación. No son lo mismo, pero se van siempre encimando. Y cómo la estética va variando y sobre todo cómo en determinado momento se anquilosa y parece que ya no experimenta más en vanguardias y se sigue siendo la misma. Esta es la famosísima imagen que crea el que yo he considerado el gran pionero de las vanguardias porfiristas, que es Saturnino Herrán. Esta es una portada que hizo para Artes y Letras el día del centenario. La estética todavía es muy decimonónica, pero ya incluye muchísimos de los experimentos que después todos harán con la estética del Estado y la nación. Lo que quiero también recordarles es que todo esto no nada más, estos son también imágenes de publicaciones oficiales, no nada más son, como se dice en inglés, wishy-washy, es decir, cosas etéreas de imágenes y pintores y cosas que los historiadores del arte hacen. Incluye mucho de ciencias sociales. Estos son mapas que los científicos mexicanos hacían para el Estado. Por ejemplo, este es un mapa de la mendicidad del tifo en la Ciudad de México. Esto requiere todo un conocimiento que va desde los años de 1870, 1880, creando toda una escuela de médicos. Ayer con la profesora Bazán hablábamos en la cena cuánto respeto tenemos ella y yo por esos viejos insoportables porfirianos médicos que, claro, eran 20 gatos, pero eran muy buenos. La impresión que tenemos es que en París deben haber sido millones de médicos, también deben haber sido 30 gatos. Pero eran para que el Estado pudiera volverse eso que siempre hablamos, un Estado interventor, tenía que saber qué estaba interviniendo y se necesitaba las ciencias sociales para hacer el mapa de dónde había que intervenir. Y esto es cuando empieza a hacer, el Estado no inventa esos médicos, el Estado no inventa esos arquitectos o esos ingenieros, pero el Estado empieza poco a poco a recurrir a ellos. Estos son mapas también de lo que el primer gran urbanista mexicano, hijo del escultor Jesús Contreras, empezó a desarrollar de cómo sería la Ciudad de México cuando fuera bien planificada y todo esto. Como ayer hablaba con el profesor, no me acuerdo con cuál profesor, pero con algún profesor hablaba, es que acababa de llegar de Río de Janeiro y se me fue la imagen ahorita. Aboites, el estado de bienestar mexicano, como el estado de bienestar en muchos lugares, si ustedes tienen industrialización, modernización, capitalismo acelerado y todo esto, les da Manchester, les da Barcelona, les da Chicago. Si ustedes tienen un Estado débil que está en busca de legitimidad, que tiene que modernizarse rápidamente, que crea cuerpos técnicos, que crea esto, te da la megalópolis, que es otra cosa, que es Sao Paulo, que es
la Ciudad de México. Por lo tanto, para mí, en este estudio que estoy desarrollando, una parte muy importante será el vínculo megalópolis-estado de bienestar. Tanto que yo no sé si la megalópolis pueda sobrevivir sin estado de bienestar. El estado de bienestar es la madre que crea esa ciudad enormísima, pero no la crea porque quiere. Primero, porque el Estado revolucionario encuentra en la ciudad la centralidad histórica y simbólica que le permite coexistir. A cambio, le da todos los subsidios y crea todos esos experimentos que luego trata de utilizar, como mostraba ayer el profesor Aboites, en todos lados, como el Seguro Social, como esto. Y entonces lo que la ciudad a cambio es esa centralidad, que al mismo tiempo se vuelve irrefrenable. Y entonces, cuando menos te das cuenta, tienes 20 millones de habitantes. Pero puede sobrevivir sin el estado de bienestar, sin esa cultura de chantajear violentamente al Estado, dame, te doy, no te doy, si te doy. Eso es lo que no sé. Y esto es el principio de esos grandes estudios que se hicieron para la Ciudad de México, o como este en 1938, que es lo que yo creía imposible. Una maqueta de la Ciudad de México, maqueta exacta de la Ciudad de México hecha con fotografías aéreas. ¿Cómo puede ser esto? Es como capturar el agua en una jaula, se escapa por todas. La Ciudad de México se mueve de una manera que es incapturable. Bueno, en 1938, a base de estos esfuerzos de los urbanistas, de todo esto, hay un Congreso de Planificación Urbanística Mundial en México, todo resultado de esto que estoy hablando, el estado de bienestar, el intercambio con el mundo, y logran hacer un mapa de la Ciudad de México, que nunca he visto, una maqueta de la Ciudad de México, que nunca he visto físicamente, nunca sé dónde acabó. Esta es la única foto que he logrado reconocer. Pero para mí esto, los estados de bienestar y las ciudades, ustedes recuerden la foto de Hitler con Albert Speer, con los brazos en la mesa, planeando la ciudad del Tercer Reich, que era para siempre. Ustedes recuerden a Mussolini discutiendo cómo van a ser los monumentos de la Atenas, de la Roma que él va a reconstruir. No sé por qué estos estados están tan obsesionados con la arquitectura y la planificación de las ciudades. Pero bueno, México, este es un modelo. Pero bueno, no nada más eran estas cosas, eran estos grandes planes inspirados un poco en el Tennessee Valley Authority de los Estados Unidos. Pero vamos a las imágenes. Estas son de las primeras imágenes que empiezan a salir en las revistas maestros. No tienen mayor, al parecer, mayor importancia. Como ven, ya empiezan a usar los símbolos indígenas que ya los porfirianos y la publicidad porfiriana utilizaban, pero ya estilizados de una manera vanguardista, no de una manera decimonónica. Hasta este estilo de vanguardia que ya empiezan a usar la estética internacional del obrero, del socialismo, ya después de la Revolución del 17, después de las vanguardias europeas. Vean ustedes la imagen de los obreros, el overol, símbolo. Y esto es para un parque que el gobierno hace para beneficio y para que la salud y el bienestar de los mexicanos, y la estética empieza a ser esta, ¿no? Como la típica estética, ya cada vez más, más sovietizante. No porque fuera sovietizante ni porque es una ironía del estado de bienestar mexicano, que de soviético no tenía nada, pero estéticamente era lo que vendía y era lo que el mundo estaba haciendo. Era casi la misma estética que el estado de bienestar que se empieza a crear en Alemania o en Italia, pero es mucho más costoso políticamente en la geoestrategia de México empezar a usar esos símbolos, que entonces el soviético parece por una época el bueno. También este tipo de imágenes empieza a crear marcas que luego son indelebles, la marca de los malos y los buenos, siempre la O, siempre los campesinos, siempre los mestizos, siempre los malos, gordos, feos, muy copiados de la prensa progresista norteamericana, los puros, de la revista The Masses y The New Masses, todo eso muy bonito y esa vanguardia y como diría la profesora Mary Kebon, en aquella época debe haber sido, como dicen los españoles,
la repera, debe haber sido lo máximo, no había más, ¿no? Lo raro es que ahí se quedan, ahí nos quedamos. Claro que también empieza las revistas de vanguardia a usar. ¿Por qué? Porque la ciudad es eso, la ciudad y el estado de bienestar son inseparables. La ciudad es el gran laboratorio del estado de bienestar. Y el cemento, el pavimento es esencial y empiezan a surgir la estética de la ciudad. Muy local, esto no pasa al mundo. Recuerden ustedes que, como siempre he dicho yo, aunque el profesor Nay no está muy de acuerdo conmigo, para la mayoría de los estudiosos extranjeros que ven a México y se fascinan por la revolución, como siempre dicen, Mexico City is not Mexico. La Ciudad de México no es México. Para los mexicanos es todo México. México, la Ciudad de México es México. ¿Y qué es lo que México debe llegar a ser? Y entonces por eso esta estética del cemento, la estética del estado de bienestar unida a la simbología sovietizante, el petróleo, la industria, muy importante, y empieza a anquilosarse y a hacerse de tal forma tan poderosa que casi resulta insuperable. Esta es revistas pagadas por el Estado. Esta viene de las imágenes de Diego Rivera, por supuesto, y aquí tienen el mestizo, el obrero, el campesino, el soldado, la iglesia como horrible, el burgués, las mujeres burguesas horribles, y claro, la mujer mexicana, que en otro capítulo del libro o de lo que vaya a ser esto que estoy escribiendo, hablo mucho, y es esa mujer ahí como el centro de la simbología del estado de bienestar mexicano, como en las portadas de los libros de texto o como en el símbolo por excelencia de este estado de bienestar, que es el símbolo del Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual hablo como un útero en la primera parte del trabajo que no les voy a hablar hoy. La estética es muy de vanguardia. Esto puede ser producido en Italia o en la Alemania impresionista, en la Alemania de entreguerras. Está incorporando a obreros a la nueva situación. Es además un Robin Hood que le está robando a los ricos porfirianos para darle a los pobres. Por supuesto, después de la revolución empiezan los primeros ejemplos de tratar de hacer eso, pero vean ustedes cómo fue muy lento. Esta es la fotografía de lo que Émile Bernard, el arquitecto del Parlamento porfiriano, propuso a Alberto J. Pani y a Madero para convertir lo que quedaba del Parlamento en una tumba de los héroes de la nación, una especie de napoleónica, y esto es lo que iba a hacer. Y al parecer Madero, Alberto J. Pani y todavía gobiernos después, esto era lo que iban a hacer. Por supuesto, la guerra y muchas cosas no funcionaban, pero dense cuenta cómo la estética era completamente distinta. Aquí es donde iba a enterrarse a Madero, aquí es donde iba a enterrarse a Carranza, y por supuesto nunca funcionó y acabó en esto. En los años 30, Carlos Obregón Santa Silvia, y ya la estética de este edificio, no alcanzan a ver ustedes las horrorosas esculturas que hay ahí, que parecen cabezas olmecas, con las narices así, de una estética completamente o sovietizoide o fascistoide, de lo que era la revolución del pueblo, además grandilocuente, ¿no? De una arquitectura de concreto enorme. Y esta es la misma estética que empieza en Estados Unidos, en una famosa revista. Yo tengo esta imagen aquí para que ustedes vean. Esto es lo que se hacía también en Estados Unidos en el New Deal. Si ustedes estudian todo el New Deal, la estética de las imágenes del New Deal es muy parecida a la mexicana. Es más, está prestada a la mexicana. Los gringos vienen a México a aprender muralismo y empiezan a hacer murales en España. La Workers, una agencia que pagaba a los intelectuales, le paga a que vengan allá y pinten, es muy, muy parecida. Eso no es problema. El problema es por qué después el estado de bienestar norteamericano siguió experimentando en vanguardias y creyendo, y el mexicano se quedó en lo mismo. Vean ustedes, esto ya es muy de los años 40, y vean ustedes cómo sigue la misma estética. Cuando ya casi es impresentable, siguen haciendo lo mismo. Esto ya les leería los detalles de cada una de estas cosas, pero nos tardaríamos mucho. Quiero leerles a manera de conclusión lo que de todo esto saco.
previsionalmente. Poco a poco toda esta serie de propagandas comenzó a utilizar marcas reconocibles del estado de bienestar, marcas primero débiles porque eran tanteos, pero cada vez más claras y repetibles, obreros organizados, limpios, fuertes, y atrás, de tela de fondo, fábricas, máquinas, tecnología, metáforas de la salud y buena moral del cuerpo individual y social, madres trabajadoras, niños, campesinos. Eran préstamos cada vez más frecuentes de la estética sovietizante, imágenes geométricas, estructuras en bloque, gigantes y en líneas rectas, el martillo, la hoz, concreto, presas, tractores. Se trataba de imágenes de solidaridad proletaria y campesina, dirigidas por un Estado revolucionario en contraste con gordos capitalistas e imperialistas. La idea es clara desde la revolución: el Estado sacaría a los ricos para darle a los pobres. Todas estas marcas se encimaban con los lugares comunes de fiestas, sombreros, mestizos, muerte, flores, pureza, primitivismo y exotismo. Es difícil saber qué ganó más con qué, si el nacionalismo revolucionario y la versión exótica de México con la nueva mano de pintura del estado de bienestar, o al revés. A lo largo del siglo XX, la historia de las ilustraciones mexicanas prosigue su camino experimental, pero a partir de la década de 1940 resultaba riesgoso y estética y económicamente ensayar más allá de los estereotipos. La historia de la ilustración es reveladora no porque desactive el imán de la imagen nacional, sino porque deja ver que su potencia no fue cosa de orígenes o de exactitud o de autenticidad, fue cuestión de jugar con lugares comunes para darle cara a algo que no tenía México, un Estado amplio, corrupto y de bienestar, dispuesto a materializarse a según se requiriera como la nación o como la estabilidad o como la oportunidad económica y política. Cualquier obra gráfica que rozara la posibilidad de representar México o el bienestar de los mexicanos o el progreso de México se montaba, sin siquiera saberlo, en este largo imaginar el significado de México. Esta imagen no fue un acompasado acercarse a la imagen real de México, aunque en efecto solemos medir cualquier arte mexicano en términos de autenticidad. La imagen de México y lo mexicano, como la de cualquier país, no tiene un referente real, claro y fácilmente determinado, cuando de lo que se trató fue de lograr en la política de masas, en la era de la radio y el cine, legitimidad vía la asistencia, el mantenimiento del orden y el ofrecimiento de posibilidades. Cada empresa, instituto o programa del estado de bienestar se montó sobre esas imágenes que, auténticas o no, ofrecían un lenguaje que tenía hablantes, que ya hablaban. Para 1950 este préstamo mutuo entre Estado de Bienestar y Nación fue capaz de proporcionar un rostro especial al Estado de Bienestar mexicano en comparación con la evolución de las imágenes de los estados de bienestar en otros países. Una consecuencia indeseada. Desde el porfiriato, de lo que se trataba era de minimizar, porque la raza era un truco que permitía librarse del flujo caótico de la historia, fijar a las personas en el tiempo y en el espacio, eternamente morenos, es decir, para siempre los mismos. Para el mercado cultural mundial, entrar a México ha sido entrar a una dimensión racial en la cual son posibles purezas e hibridismos, rechazos e ignorancias, escapes y descubrimientos. En México también la nación había sido una conjetura racial, en los porfirianos mestizofílicos o en los intelectuales porrevolucionarios. Pero con la construcción de instituciones de asistencia, la mestizofilia internamente se volvió sinónimo de acceso a un estado asistencial, trasunto esencial de una ciudad. Lo peculiar en México estuvo en cómo la fortaleza de la raza y la revolución en la imagen nacional hizo que las vanguardias mexicanas rompieran con todo, menos con la historia. La obsesión racial ha fijado a México en una historia que no libera, sino que es siempre presente. Desde afuera, cualquier desvío de las tradiciones suele producir tristeza y rechazo. Desde dentro ha sido ley defender el apego a siglos de esplendor inolvidable. Sobre todo porque a partir de 1930 esa imagen nacional a veces era consumida como un simple desfile, un monumento, una exhibición en Nueva York, pero a veces era consumida como el símbolo del IMSS, como la portada del libro de texto gratuito para todas las escuelas públicas, como la manera de pertenecer a algo más que una identidad local sin premios materiales.
Por eso, salvo contadas excepciones, la principal parte de la vanguardia mexicana no rompió, sino que habitó los estereotipos históricos. En suma, a diferencia de lo que hicieran las vanguardias con la imagen nacional de Estados Unidos o Brasil, en México la innovación estética trabajó para renovar los estereotipos. Y como conclusión quisiera leerles lo siguiente. El estado de bienestar moderno es un producto absolutamente revolucionario, quizás el mayor logro de la revolución. Sí, fortuito, pero se montó sobre varias columnas porfirianas. La primera, la gradual secularización de la cristiandad, de la caridad cristiana vía las ciencias, medicina, biología, higiene, ciencias sociales, y la creación de un sólido liberalismo de excepción, estatista por necesidad de momento, tardía llegada a la industrialización, por imperativo demográfico, bajo crecimiento económico y por dispersión del poder mezclada con vulnerabilidad internacional, caudillismo, poderes regionales, la potencia de Estados Unidos. La segunda columna porfiriana es el indigenismo, es el mestizaje, es la columna mestizofílica indigenista, pero antidemocrática. Las síntesis histórico-científicas que se logró a trancas y barrancas a fines del siglo XIX hizo las de simientes del estado de bienestar postrevolucionario. Fue siempre secundario el anhelo democrático como justificación y delineador del rostro del estado de bienestar. Fue más importante la idea de nación o de orden o de pedacitos de pastel para asegurar la estabilidad. Es decir, nunca en su historia el estado de bienestar coincidió con la idea de democracia electoral. El mexicano es un estado de bienestar que surge como resultado de negociaciones políticas no democráticas que producen cierta redistribución y populismo. El welfare mexicano, pues, tuvo hasta sus últimos momentos un tufillo encerrado a transición entre intereses encontrados, conscientes de sus fortalezas y debilidades, obreros, empresarios, clase política, organizaciones campesinas, gremios de clase media. Si me apuran, no sabré decir qué fue primero, si las demandas por una democracia o el inicio y desmantelamiento del estado de bienestar. ¿Fue lo primero lo que produjo lo segundo o al revés? No lo sé. Pero hasta hoy no se ha inventado en México la fórmula de un estado democrático capaz de funcionar plena y abarcadoramente como estado de bienestar. La columna de la infraestructura simbólica y mítica, la historiografía liberal porfiriana, la parafernalia nacionalista sintetizada durante la última década del siglo XIX y puesta en escena por todo el país y en las aulas, las imágenes modernistas de lo mexicano, la nación, la pobreza, el Estado, todo ello resultó irrenunciable al momento de construir el moderno estado de bienestar postrevolucionario. No hay mayor ejemplo simbólico de esto que la mestizofilia. La mestizofilia porfirista dirigió los lenguajes cosmopolitas para digirió los lenguajes cosmopolitas para pronunciar desarrollo, modernización, ciudadanía y raza. Así produjo lo símbolo, lo insólito, la fe en el mestizo como sujeto nacional por excelencia, redimible vía la educación, justificado con biología, con historia y con épica cultural. Sin este ingrediente el nacionalismo postrevolucionario y luego el estado de bienestar hubieran tenido que amarrarse a dimensiones asistenciales más restringidas, como el del New Deal, que nunca siquiera intentó incorporar a los negros pobres del sur o pasar leyes anti-lynching. Tuvo que ser hasta la década de 1960 con el proyecto de The Great Society que se consiguieran los alcances verdaderos del esperado estado de bienestar norteamericano. Si no hubiera sido por esta mestizofilia, el estado de bienestar hubiera tenido que ser menos flexible ideológicamente, como la España franquista, que montó el estado de bienestar sobre fuertes raíces ideológicas hispanistas, las de la España una grande, única, católica, antimasona, antijudía y anticomunista. El múltiple poder metafórico del mestizaje tuvo dentro del estado de bienestar, le permitió al Estado flexibilidad ideológica y técnica en el medio de un consenso simbólico nacional.
porque mestizo era sinónimo de mexicano o de mexicana, tanto como mexicano o de mestizo, y mestizo también significaba acceso al estado de bienestar, incluyendo su corrupción. Una metáfora que fue perdiendo su poder racial para ser el otro nombre del estado de bienestar. No importa que el gobierno fuera de izquierda, el cardenismo, o de derecha, el alemanismo. Fue más común ensayar estilos de estado de bienestar mexicano que tratar de lograr una sólida base fiscal para el Estado. El estado de bienestar mexicano resultó de constantes negociaciones entre poderes formales e informales. Y esto porque el Estado y poderes formales e informales se sabían por su corazón industrial. Segundo, para ser un país no comunista, la estética del estado de bienestar mexicano siguió mucho los parámetros estéticos del realismo y las vanguardias a la manera de la Unión Soviética hasta bien entrada la década de 1940.